Seguimos nosotros viendo este Salmo 74, que también es un salmo, nos encontramos que es un salmo grande, es un salmo de 23 versículos, y cada uno de estos versículos tiene muchas enseñanzas. Ahora, habíamos visto, este es nuestro segundo salmo que vemos de Asaf. Asaf era uno de los principales cantores de David. Siempre que se habla en en los salmos siempre hay una parte que a veces lo incluyen como parte del primer versículo, que es una dedicatoria y que nos habla acerca de ciertas características de este salmo. A veces nos habla solamente que es un salmo compuesto por tal o cual persona, por David, por Asaf, por los hijos de Coré, por Jedutún, por varios de ellos, ¿no? Hasta por Moisés. Y en este caso nos encontramos con este salmo que es un masquil de Asaf. Habíamos visto que masquil habla de un salmo didáctico. Nos va a enseñar este salmo. ¿Y qué nos va a enseñar este salmo? Ya nos habíamos visto que el anterior salmo de Asaf nos había enseñado cómo había sido para Asaf una prueba muy importante el ver que mientras él era prosperado, los impíos gozaban de esta vida sin congojas. Sin embargo, vemos cómo había una enseñanza muy hermosa a través de este salmo. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Un salmo de Asaf que no se sabe a ciencia cierta si fue escrito por el mismo Asaf o por alguno de sus descendientes. Yo en lo personal pienso que es más probable que por alguno de sus descendientes, porque habla de eventos que no estaban todavía cuando Asaf estaba vivo. Uno de ellos es el santuario, lo que se conoce como el templo. Asaf no conoció el templo, o a lo mejor pudo haberlo visto en sus inicios. Porque hay que recordar que Asaf es de la época de David, y el templo no se construyó sino hasta después de David. Lo construyó precisamente Salomón, su hijo. Y otra cosa, habla de una destrucción y profanación del templo. Esto no lo vio ni David ni Asaf, ni siquiera lo vio Salomón. Entonces, vemos cómo es probable que, o una de dos, o esto, en una visión profética Asaf lo relata, o lo más probable es que sea de un descendiente de muchos años después de la línea de Asaf. Entonces, ¿de qué nos sirve aprender esto? Porque nos habla de una época de sufrimiento, un tiempo de sufrimiento en el pueblo de Israel. Pero, como dice Romanos, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú ya amas a Dios, si tú tienes esta relación con Dios, todas las cosas que Dios permite en tu vida van a ser para tu bien, porque Él va a tener cuidado de ti. Entonces, aún esas épocas de sufrimiento, y mayormente yo diría esas épocas de sufrimiento, es un tiempo de enseñanza de Dios, es un masquil de Dios, ¿no? Es algo didáctico. ¿Qué nos enseña también a través de esto? ¿Cuál es nuestra tendencia natural cuando tenemos pruebas? Mandar a volar todo, y decir, Dios, tú no me quieres y te desecho. Pero vemos los ejemplos, como en este caso, este creyente que estaba clamando a Dios, a través de una prueba. Sí, la prueba sirve para que tú te acerques a Dios. Ese es un punto muy importante. Vemos que, aunque es un salmo en donde Asaf o alguno de sus descendientes hace una especie de reclamo, y vamos a ver especialmente en esta primera parte de los versículos 1 al 11 cómo se hace un reclamo. Empieza con un reclamo a Dios y termina con un reclamo a Dios. Sin embargo, no es un reclamo que no tenga fe, no es un reclamo de enojo, de decir, Dios, tú no eres fiel, tú no cumples tus promesas. No, al contrario, este reclamo que es natural, esta queja que fue natural en la vida de este creyente, es un reclamo en donde Dios, pasa esto, Dios, pero esto me ayuda a recordar las promesas. Y eso es algo muy importante. En el versículo anterior, estos reclamos, algo que no comenté la semana pasada, fue que
No solamente Asaf o este salmista reclama, sino hemos visto a través de la escritura varios reclamos parecidos. El mismo David, ¿no? Jeremías, ¿no? A Jeremías se le hablaba del profeta llorón, ¿no? Hablaba de él como, se le define como el profeta llorón. Vemos a Habacuc, por ejemplo, cómo Habacuc le decía a Dios, pero ¿cómo es posible que veo toda una injusticia dentro de Judá y no, aparentemente no hay ningún juicio? El mismo Jesús, cuando estaba sufriendo y estaba derramando su sangre por nosotros, en lo más intenso de esa prueba, dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como último ejemplo, hasta Apocalipsis nos podemos ir. Aquellos mártires muertos por causa del testimonio de la palabra de Dios, decían, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando el ángel abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hablamos aquí también de venganza. Tú dirás: oye, pero ¿cómo que venganza? ¿Que no es malo vengarse? Sí, es malo vengarte, definitivamente. Pero no es malo que tú estés anhelando que la justicia de Dios se haga en la tierra. Al contrario, el hecho de que tú anheles esa justicia de Dios es algo que Dios te ha puesto en tu vida, en tu corazón. Es un punto muy importante. Entonces, este hombre veía un panorama desolador, veía una ciudad destruida, un santuario derribado y profanado. Hubiera sido una buena salud espiritual que este hombre se hubiera cruzado de brazos y hubiera dicho: bueno, ya habrá mejores ocasiones, ¿no? O ya habrá mejores tiempos, ¿no? No, él estaba indignado, él estaba contristado. Entonces, este reclamo habla de realmente un cargo que Dios pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que Dios haga esa justicia. Si tú sientes ese cargo, no lo apagues. Solamente dirígelo al que realmente lo va a escuchar. Y el que además te va a dar la forma correcta cómo desahogar ese cargo. Porque definitivamente tú no puedes decir: oye, mata al injusto, Dios, te lo pido. No, eso no es algo bueno, porque Dios quiere que tú intercedas aún por el alma del injusto. Pero sí, si tú pones este cargo y todos estos cargos en manos de Dios, Dios le va a dar una correcta dimensión y vas a poder pedir de una manera correcta, como pide el salmista. Nos quedamos en el versículo 2 y vamos a leerlo. ¿Quieres leerlo, Carlos, por favor? Sí. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacer la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado. El versículo número 1 se conecta con este versículo 2 porque aunque le dice: ¿por qué has abandonado? Como dice, ¿por qué estás airado contra las ovejas de tu prado? Sí, Dios está airado, pero no me he olvidado que soy oveja tuya. Aquí dice algo muy importante: acuérdate de la congregación que has redimido. Desde tiempos antiguos. A la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, en el monte de Sión, donde has habitado. Aquí hay 3 cosas muy importantes. Acuérdate. ¿Dios necesita acordarse? No. Ay, Dios es desmemoriado, necesito una recordadita. No. Lo que más bien, esto habla de que me acuerdo que tengo esta promesa. Tengo este cheque que Dios me ha dado, que habla que es un cheque de compra. Es una transacción. ¿Sabes? Acuérdate de esta heredad que tú has adquirido desde tiempos antiguos. Es impresionante porque, número 1, esta adquisición nos habla de un precio.
En otro versículo por ahí dice que hemos sido nosotros adquiridos por grande precio. Y además que tú adquiriste desde tiempos antiguos. Aunque no sabemos exactamente en qué época se escribió este salmo, si hace 3000 años o hace 2500 o hace un poquito menos. De todas formas, lo que sí tenemos de certeza es que esto se escribió antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo y tuviese por verificativo su sacrificio. Sin embargo, aunque Jesús murió hace un poco menos de 2000 años y aunque Jesús completó esa profecía y ese sacrificio, de todas formas, los autores del Antiguo Testamento daban eso como por un hecho. Realmente, aunque Jesús vino hace 2000 años, la tribu de la heredad de Dios fue adquirida desde los tiempos eternos. Desde que Jesús dijo, yo voy, yo muero por ellos. Yo doy mi vida para que el hombre pueda tener una vida a mi lado. Entonces, acuérdate, aquella que redimiste. Esta palabra de redención habla de varias cosas. Habla de compra, habla de rescate. Pero no es un rescate para que dejarte otra vez a expensas del enemigo. Si tú crees que sería justo que alguien comprar, en el tiempo redimir hablaba de que un esclavo que se ponía a la venta, alguien lo podía comprar para dar un rescate, ¿no? Para dar un rescate por su vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios por el pecado, somos después, somos dueños del pecado, somos dueños de Satanás, somos esclavos del pecado, somos esclavos de Satanás, somos esclavos de nuestras propias concupiscencias, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Nos redimió, nos rescató. ¿Cuál fue el costo? Fue un costo muy alto. Una vida completa de perfección y después un sacrificio donde derramó toda su sangre. Y ese fue el costo por cada uno de nosotros. Sin embargo, esa redención y ese rescate no lo hizo para volverte a poner a expensas del enemigo, para que el enemigo te volviera a adquirir, sino para que hacerte suyo. En cierta manera, tú no eres libre, tú eres esclavo, tú y yo somos esclavos, pero podemos ser esclavos del pecado de Satanás o podemos ser esclavos de Cristo. Tú no te perteneces. ¿Cómo sabes que eres esclavo del pecado? Cuando no puedes dejar de pecar. ¿Cómo sabes que eres esclavo de Cristo? Cuando pecas y de repente y tú ves una acción directa de Dios en tu vida. Cuando Dios te redarguye y hiciste mal. Cuando no puedes estar tranquilo sino es hasta el momento en que arreglas ese problema con Dios. Entonces ya no te perteneces, ¿verdad? Entonces ya eres un esclavo, pero de Jesús. Aquí hay una gran diferencia. El Señor, el primero, es un Señor tirano que va a querer siempre destruirte. Y el segundo es un buen Señor que siempre va a querer lo mejor para ti. Siempre va a querer bendecirte. Ahora, si nos acordamos de que fuimos rescatados por mucho precio, pues esto más bien es un aliento para recordarnos que Dios nunca se va a olvidar de nosotros. ¿Te acuerdas de la mujer que perdió uno de sus 10 dracmas? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer en la parábola de Jesús? Volteó toda su casa, limpió rincón por rincón, buscó rincón por rincón, hasta que encontró esa dracma y una vez que la encontró, se puso feliz e hizo una fiesta. Así es nuestro Señor. Entonces, nunca pienses, aunque estés en una prueba difícil, que el Señor te ha abandonado.
Siempre es la tentación de pensarlo, pero él abandonaría algo que le costó tanto. Definitivamente no. En el monte Sión dice, este monte de Sión donde has habitado. También se acuerda el salmista, Dios, tú has estado en medio de nosotros. Guarda el lugar de tu morada. En ese momento físicamente se hablaba de Jerusalén. Donde está el monte de Sión es Jerusalén. Y vemos cómo en la historia Jerusalén ha sido destruido varias veces por Nabucodonosor, por los romanos, por Tito, y cómo Dios a final de cuentas lo ha vuelto a restaurar. Dios ha sido fiel a través de los siglos. ¿Qué quiere decir esto para con nosotros? Si tú eres oveja de su prado, va a ser Dios fiel contigo. A pesar de que a veces las circunstancias externas no lo parezcan. Pero Dios siempre va a ser fiel contigo. Y Dios para eso te ha dejado a su Espíritu. Para que tú puedas tener en cuenta ese testigo fiel y recordarte que Dios siempre va a ser fiel a ti. Entonces no se te olvide, eres oveja de su prado. No se te olvide que además de ser oveja de su prado, eres oveja de su prado porque Él te adquirió con mucho precio. Y si Él te adquirió por mucho precio, ¿te va a abandonar? No, de ninguna manera. ¿Por qué te sientes abandonado a veces? ¿Por qué a veces sientes que su presencia no está contigo? Número uno, porque muy probablemente hayas estado jugando con Él. A veces no lo tomas en serio. A veces le dices, Dios, no te quiero. O sea, te quiero en el aspecto de bendiciones sí te quiero en mi vida. Pero en el aspecto de pruebas o de situaciones que tú me pidas, no te quiero. Pero ¿sabes qué? Dios es íntegro. Dios es todo eso para tu vida. No puedes aceptar algo y rechazar otra cosa. Y muchas veces Dios lo que hace es hacerse a un lado o hacerse un poco para atrás para que realmente tú anheles su presencia. Para que tú te des cuenta que toda tu vida no funciona sino solamente con Él. Bien, pues nos quedamos con esta enseñanza el día de hoy acerca del Salmo. Vamos a seguir viendo. Y hay algo muy importante. ¿Qué hizo el enemigo con respecto a el templo y a sus cosas santas? Y es algo que también hace con nuestras vidas. Pone sus divisas. ¿Qué es una divisa? Es una bandera, es una señal, es un objeto. Y vamos a ver la próxima vez qué es lo que realmente significa esto y cómo se aplica con nosotros. Pero por lo pronto, el día de hoy Dios nos deja esta idea. ¿Sabes? Aunque estés en lo más álgido de una prueba, si tú eres oveja de su prado, Él no te abandonará. Y si aún no eres oveja de su prado, déjame decirte algo, por eso Él está permitiendo que tú conozcas el día de hoy esta posibilidad de que puedes ser parte de su pueblo, que puedes ser parte de Él. Si no, Dios no permitirá que escucharas este mensaje.